Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, Monseñor Sánchez Orondo. Muchas gracias, bueno, por supuesto, a su santidad el Papa Francisco, a Gustavo Vera, a la Alameda y a los colaboradores Lucas Manjón y Lucas Scherer por esta oportunidad. Como jueza de la Cámara del Trabajo me interesa especialmente el umbral entre la relación de trabajo irregular y la explotación laboral como contenido de la trata de personas. Sabemos que la trata es un delito que afecta de modo directo a los derechos humanos, que es una versión moderna de la esclavitud, que es consecuencia de la pobreza, la marginalidad, el subdesarrollo y la falta de oportunidades equitativas imperantes en diferentes regiones del planeta. La trata es verdaderamente una angustiosa derivación de una economía mundial de exclusión e inequidad, utilizando palabras de su santidad, el Papa Francisco, una economía en la que todo entra en el juego de la competitividad y de la ley del más fuerte, como se señaló en la Evangelii Gaudium de 2013, donde el poderoso se comía al más débil y en la que grandes masas de la población se ven excluidas y marginadas, sin trabajo, sin horizonte, sin salida. Un orden económico que considera al ser humano en sí mismo como un bien de consumo que se puede usar y luego tirar. Sin tierra, techo y trabajo, sin justicia social, no es posible escapar de este flagelo. Argentina, por cierto, ha ratificado el Protocolo de Palermo del año 2000 y en consonancia con esa ratificación ha incluido en su derecho doméstico la trata de personas como delito en diversas finalidades y una de ellas es la de la explotación laboral. Y esa explotación laboral se expresa de tres maneras: como reducción a la esclavitud, como reducción a servidumbre y como trabajo forzoso. ¿Y qué contenido? ¿Cómo le damos contenido a estos tres conceptos o elementos del tipo penal, que es la esclavitud, la servidumbre o el trabajo forzoso? Para eso tenemos los operadores argentinos como buena práctica que acudir en primer lugar a los tratados de derechos humanos. Este es un tema que hay que enfocarlo desde los derechos humanos, como lo han señalado aquí varias de las colegas, hermanas de Argentina y de distintos otros países. Echar mano de la Constitución Nacional Argentina, de su artículo 15, de los tratados como la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre. Todos estos tratados de derechos humanos nos señalan dónde está la prohibición de esclavitud, de servidumbre y de trata. Los conceptos de esclavitud, servidumbre y trabajo forzoso también están en otros tratados internacionales que tienen jerarquía superior a las leyes en Argentina. Uno que es muy importante es el del año 1926, el Convenio sobre la Esclavitud de la entonces Sociedad de las Naciones, firmado en Ginebra en 1926, donde está la definición de esclavitud, que es la definición que se conserva hasta hoy, que la Convención Americana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos utiliza en sus fallos. La esclavitud es el estado o condición de un individuo sobre el cual se ejercitan los atributos del derecho de propiedad o alguno de ellos. Esa es la definición que funciona en verdad como un punto de partida o primera línea conceptual del que se van a desprender las miradas más actuales del fenómeno, porque el concepto de esclavitud es un concepto que ha evolucionado a lo largo del siglo XX y este siglo. Pero ya el autor de la Convención de 1926, en el artículo 5,
se adelantó a los tiempos y previó situaciones análogas a la de la esclavitud. Y por eso se explica la Convención Suplementaria a la Convención sobre la Esclavitud de 1926, en la Convención de 1956, también de Ginebra, donde se incorporan estas formas análogas como la servidumbre por deudas y la servidumbre de la gleba, el matrimonio forzoso y la entrega de los padres a los menores de 18 años. Esta convención es importante porque en la trata de personas con fines de explotación laboral se encuentra normalmente la servidumbre con fines, por ejemplo, la servidumbre por deudas. En el caso de la trata de personas en talleres textiles, que es muy común en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, es usual observar como indicador de que existe trata de personas que la persona adeuda los costos de su traslado desde el país de origen, Bolivia, por ejemplo, o desde algún lugar marginal de la Argentina, normalmente del NOA o del NEA, y esta persona adeuda los costos de su traslado a la ciudad de Buenos Aires o los costos de manutención, los que no están establecidos con certeza ni en su quantum ni en su posibilidad de cancelación. Lo mismo la servidumbre de la gleba, pero no ya más que nada en el sector agropecuario o rural. Otro tratado internacional que es muy importante para detectar dónde hay trata es el Convenio 29 de la OIT sobre trabajo forzoso, que establece que el trabajo forzoso es el que se le exige a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente. Este es el concepto que toma la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un fallo del 1 de julio de 2006, Masacres de Ituango versus Colombia, en el cual 17 campesinos habían sido obligados durante 17 días a arriar ganado sustraído durante una incursión paramilitar que controlaba el corregimiento durante esos días, una incursión ocurrida con la aquiescencia o tolerancia de agentes del ejército colombiano. Allí, el Tribunal Interamericano dijo que la amenaza de una pena puede consistir en la presencia real y actual de una intimidación que puede asumir formas y graduaciones heterogéneas, desde las más extremas, como aquellas que implican coacción, violencia física, aislamiento o confinación, así como la amenaza de muerte dirigida a la víctima o a sus familiares, o en el otro extremo, la amenaza de pérdida de derechos, como el pago de salario, la posibilidad de descanso, la quita de alimento, etc. Y este convenio 29 de la OIT ha sido completado con el protocolo de 2014, al que hizo alusión mi colega de la Cámara del Trabajo, la doctora Gloria Pasten, el protocolo de 2014, que pone mayor énfasis en la necesidad de asistir a las víctimas y legitima acciones del Estado, como las que hablaba ayer la fiscal Mangano, en el sentido de que el Estado tiene que darle a la víctima acceso a acciones jurídicas de reparación e indemnización, y esto es muy importante también para tener en cuenta en lo que hace a las víctimas de trata laboral. Y otro de los convenios internacionales que nosotros tenemos en mano para detectar cuándo hay trata es el convenio 105 de la OIT sobre la abolición de trabajo forzoso de 1957, porque allí se establece, con alusión al convenio 95 sobre protección del salario, se pone especial hincapié en la necesidad de la libertad de la persona para poner fin a la relación laboral, ¿verdad? Cuando existe un sistema de pago de la remuneración que impida la posibilidad real de poner término a su empleo, seguramente se está en presencia de un caso de trabajo forzoso, pasible de constituir el contenido del delito de trata. Es decir, no solamente el salario bajo, sino también la posibilidad
de que la persona se sienta impedida realmente de poner fin a la relación laboral. Un caso, que es una buena práctica para los operadores jurídicos y las operadoras jurídicas, es el estudio de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de los tribunales de derechos humanos en general del mundo. El que es elemental y que hizo alusión la doctora Sunilda Nienberger en materia de trata laboral es el caso Trabajadores de la Hacienda Brasil Verde versus Brasil del 20 de octubre del 2016. Allí se establece, por ser la primera vez en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos analiza la cuestión de la trata, hay un raconto de los distintos conceptos sobre esclavitud, servidumbre y trata de personas. Este caso, fíjense cómo demuestra y contesta lo que ayer nos preguntábamos, ¿por qué la justicia no llega a fallar, no es cierto? Eran 85 trabajadores y desde el año 1996 que se estaba investigando, trabajadores amenazados que habían sido captados en lugares marginales de Brasil, que vivían en cobertizos, con total falta de higiene, con enfermedades de la piel, que no tenían atención médica ni agua, que recibían amenazas, inclusive con armas de fuego. Y fíjense que los propietarios de la hacienda se les permitió una suspensión del juicio condicional por 2 años a cambio de 6 canastas básicas a una entidad de beneficencia. Es decir, trabajadores sujetos a esclavitud y como pena 6 canastas de beneficencia. Peleas de competencia entre juzgados, entre tribunales provinciales y tribunales federales hicieron que el delito prescribiera. Es decir, una buena práctica en temas de derechos humanos es como juezas no resistirnos a la competencia y evitar, por cierto, la extinción de la acción penal por vía de prescripción. En la Argentina utilizamos un protocolo muy importante que elaboró la PROTEX, la Procuraduría de Trata de Personas y Explotación Laboral, que está en una resolución 46 del 2011, donde para detectar si existe trata de personas o simplemente una relación laboral irregular, nos fijamos si la jornada conjuntamente con el salario, junto a otros elementos de contexto, como puede ser la situación del trabajador, si está endeudado, si existe servidumbre por deudas, si tiene confinamiento físico, restricción de salidas, y todos los elementos del entorno, la higiene, la alimentación, la coacción psicológica, la violencia física. Y si todos esos elementos, el salario y la jornada, representan menos del 60% de lo que habría debido percibir, lo tomamos como un indicador de trata de personas. Así que esa es una buena práctica también, la utilización de protocolos que los distintos países podrían tomar como intercambio en este marco. Y finalmente, me parece importante destacar un fallo de la Corte Suprema de Justicia del 13 de septiembre de 2016, donde se llegó a la conclusión de que para que exista trata de personas con fines de explotación laboral, no es necesario, no puede descartarse la trata desde el inicio de la investigación por el mero hecho de que la víctima haya recibido alguna paga por el servicio o bien por la sola circunstancia de que no esté privada de su libertad ambulatoria.
especialmente cuando se trata de migrantes, quienes por su condición deben ser considerados en mayor situación de vulnerabilidad. En síntesis, a todas esas situaciones, a todas esas buenas prácticas de visibilización, de unidades específicas, de aplicaciones, de utilización de las redes sociales, de la cooperación internacional, de la formación universitaria y escolar, tenemos que unir o sumar no solamente la utilización de protocolos, sino también la actividad proactiva de los jueces y las juezas de no eludir el estudio y el ingreso a la investigación con nuestro corazón, con piedad, con estudio y con acción. Muchas gracias.